Continuando con el desarrollo de Enfoque Matinal, vamos a una parte muy importante que ustedes siempre esperan, es el ejercicio de los derechos del consumidor. En este caso tenemos a la doctora Carmen Mueces, quien es analista y encargada del departamento de ¿qué? Reclamaciones. De reclamaciones de Proconsumidor. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cuáles son los elementos que principalmente o fundamentalmente debe tomar en cuenta quien tiene una queja? ¿Cuáles son los procedimientos y qué debe tener como elemento sustancial para reclamar? Bien, para reclamar lo primero que debe existir es una relación de consumo. Quiere decir que una vez el consumidor se presenta al establecimiento del proveedor a adquirir un bien o un servicio, entonces deberá tener la constancia que en lo adelante para reclamar le acredite como consumidor. Significa específicamente en el caso de proveedores de servicios, tenemos que el legislador ha establecido que quienes presten servicio deberán respetar los términos y condiciones que han sido ofrecidos, publicitados y convenidos con el consumidor. Acá denominamos la constancia, la factura de lo que usted compró, el objeto de lo que compró y usted tiene la queja, no debe sellarse nada en el del negocio donde usted compra, solamente ese es el documento. Sí, exactamente. El documento es la factura, que es el comprobante de transacción y que acredita la existencia de la relación de consumo entre las partes, proveedor y consumidor. Si en dado caso llega la situación que se presenta muy frecuentemente entre una persona que va a un supermercado o un almacén a comprar una mercadería, perecedera o no perecedera, y observen la factura y cuando llega a la caja, entonces aparece un número diferente en la contabilidad de la máquina y les reclaman una diferencia. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso, primero debe acercarse al proveedor para hacerle reclamo y en caso de que el proveedor no obtempere, entonces podrá iniciar un proceso de reclamación ante Proconsumidor. ¿Puede el proveedor hacer un tipo de objeción a la reclamación diciendo que hubo un intento de negociación, de conciliación preliminarmente? ¿O ya el consumidor tiene todo el derecho a encaminar la acción del departamento que usted trabaja? No, precisamente el proveedor, cuando se oferta algún bien o un servicio al consumidor, entonces se encuentra en la obligación de respetar los términos y condiciones que ha ofrecido al consumidor. Lo que significa que de alguna manera, si ya los ofreció, deberá cumplirlos. Y en caso de que la negociación no haya sido fructífera previo a la interposición del reclamo ante el instituto, entonces deberá iniciar el procedimiento administrativo en caso de que pase la fase del análisis y luego se convoca el preliminar conciliatorio donde allí el proveedor podrá ponerse en condiciones de efectuar una defensa. Hay diferentes tipos de reclamaciones, por ejemplo, un objeto perecedero, un material de consumo humano, sea carnes, vegetales, y un electrodoméstico o algo que sea de la decoración de la casa en el cual el consumidor tenga queja. ¿Qué hacer cuando el cliente percibe que la calidad de lo que ha comprado, carnes o vegetales, está en fase de descomposición, que no presenta las condiciones sanitarias principales? ¿Qué hacer con eso que él compró antes de la reclamación? Bien, en ese caso sería conveniente que el consumidor interponga una denuncia ante Proconsumidor. Allí, entonces, Proconsumidor, entendiendo que tiene las facultades que le confiere la ley 166-12, que crea el Sistema Dominicano de Calidad, entonces podrá intervenir a los fines de verificar la calidad. ¿El quejoso debe llevar la carne o el vegetal a Proconsumidor? ¿Qué hace Proconsumidor con eso? No, para nada. Únicamente debe de presentar las pruebas que acrediten aquello que está diciendo, debe presentar su factura que lo acredita como consumidor y entonces ya iniciar el proceso de reclamación. Corresponde entonces al proveedor que aporte las pruebas a descargo. Tenemos un número telefónico para las personas que estén interesadas en alguna pregunta a la doctora Mueces, 809-687-8685, 809-683-8785 y 809-683-8786. Doctora Mueces, principalmente la queja que más se presenta a Proconsumidor de parte del cliente, del usuario del servicio, ¿cuál es? ¿Producto comestible o producto electrodoméstico? No, si estamos hablando ya de servicios, entonces existen diferentes quejas por servicio, ya sea de reparación, de mantenimiento, en donde el proveedor, al momento de efectuar la reparación, ha deteriorado el bien reparado, entre comillas, ha deteriorado el bien a tal punto que se hace imposible que cumpla la finalidad para el cual fue concebido. Entonces, en este caso, el proveedor deberá reparar de manera adecuada y oportuna los daños sufridos por el consumidor. Se ha hecho muy cotidiano, muy común que la gente compre vía por la internet y tenga quejas de la calidad de lo que le envían, que es diferente de lo que se observa en el monitor de la pantalla. ¿Qué debe hacer la persona cuando siente que hay diferencia, que la calidad del material que ha pedido no es el mismo o la diferencia es diferente y le quieren reclamar algún tipo de pago como anexo a eso?
Bien, en ese caso podríamos estar hablando de publicidad engañosa. Entonces es bueno que siempre los consumidores conserven la constancia de aquello que vieron y que fue el motivo de su aceptación o adquisición, y aquello que recibieron, para poder entonces establecer la comparación entre uno y otro. Pues tenemos una llamada telefónica. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama, por favor? Buenos días, su pregunta a la doctora Mueces. Tiene mucha relación con la que usted le hizo, porque yo solicité un servicio, pero el servicio no me está brindando la calidad que yo esperaba. En este caso fue un cable. ¿Qué yo debo de hacer? Un cable. Parece que usted solicitó un servicio de telecable a la zona donde usted reside. ¿Y de qué usted se queja? ¿Cuál fue la diferencia? ¿En qué usted está insatisfecha? En que en la calidad, la imagen no se ve nítida. De acuerdo. ¿Qué yo debo de hacer? Muchas gracias por su llamada, señora. ¿Cuál es la respuesta, doctora? Bien, cuando se trate de una queja en la calidad de servicio de telecomunicaciones, deberemos referirnos al artículo 135, que establece que antes de iniciar un procedimiento administrativo ante Proconsumidor, los consumidores deberán remitirse a los organismos sectoriales competentes para los casos de esa materia. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones estamos hablando del Indotel. Significa que ella primero debe encaminar su reclamo ante el Indotel para discutir aquello de la calidad del servicio ofrecido al consumidor en materia, o mejor dicho, al usuario en materia de telecomunicaciones. Entonces, ¿Indotel remite el expediente a ustedes o esa persona espera el expediente Indotel y va de nuevo a ustedes? No, el procedimiento transcurre de manera normal ante el Indotel. Una vez se termine el procedimiento ante el Indotel, entonces ya el asunto está en condiciones para que inicie el procedimiento administrativo ante Proconsumidor. Pero Indotel remite el caso a ustedes o esa persona se entera con Indotel que debe ir allá. Así es. No hay solución. El consumidor es quien, una vez terminado o agotada la fase de reclamo ante el Indotel y los procedimientos correspondientes, entonces deberá remitirse ante Proconsumidor para interponer su reclamación. De acuerdo, tenemos una próxima llamada. Buenos días. Su nombre, ¿de dónde llama, por favor? Sí, gracias. Soy un empleado de INAPA. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, señor. Puede hacer la pregunta. En el 2008 nos hicieron firmar allá un documento voluntario, entre comillas, para descontarnos en esos 3 meses restantes del 2008, próximo a las elecciones. Ese dinero iba para dar ayuda a unos diputados. Y nos dijeron que era 3 meses. Pero ya tenemos 7 años, más de 100 empleados, descontándonos ese dinero y no hay forma de que ya nos lo devuelvan. ¿A qué cuenta va a parar eso? Porque no sabemos quién se está beneficiando. Alguien debe estarse beneficiando. Llamamos al Banco de Reserva porque es a través de ellos y ellos nos dicen que no pueden informar nada. Entonces le estoy llamando, a mí solamente me han descontado más de 45,000 pesos en estos 7 años, señor, y yo no tengo un centavo en el banco. Así que le estoy llamando para que averigüen dónde está ese dinero, a qué cuenta va a parar, quién se está beneficiando. Muchas gracias, de acuerdo, muchísimas gracias. La dificultad que tienen los empleados públicos cuando pueden asociarse. Entonces, en ese caso, ¿sería el Ministerio de Trabajo la reclamación inicialmente o a Proconsumidor? No existe, en el caso que ha planteado el señor, no existe relación de consumo. No existe una relación entre proveedor y consumidor, por lo que no se da el marco de nuestra competencia y por tanto nosotros no podemos conocer nada de lo relativo o de lo acontecido en esa relación. Parece que en ese caso la persona debe acudir al Ministerio de Trabajo inicialmente o al Ministerio de Administración Pública para que le den la información pertinente. Así es. Lo que pasa también es que el temor de mucha gente a hacer reclamaciones siendo empleado público subyace un temor a la cancelación y otro tipo de situaciones que se derivan de ahí. Tenemos una próxima llamada. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama, por favor? A su orden, diga. Una pregunta. Pregunte, por favor. Mira, es repuesto a la pieza del vehículo. Si uno algo se puede permitir una pieza japonesa, y seguramente la pieza japonesa, porque tú estás comprando una caja japonesa, con el nombre de Japón y una funda, y la pieza viene siendo china, aquí lo están falsificando todo a lo que se ve. ¿Usted quiere saber dónde puede hacer la reclamación? Sí, ¿dónde se puede hacer la reclamación? Okay. No se entendía bien, pero yo le voy a explicar. Él se queja de la calidad de las piezas que compra en los negocios de repuesto, que él aparentemente paga por una pieza de calidad y le venden una pieza carabelita.
pero el consumidor sabe cuál es la carabelita y cuál es la cara, porque la diferencia de precio entre una y la otra. Ahora, si el etiquetado, si el origen, si la marca del producto es diferente y la calidad también es diferente, ¿puede acudir allá a Proconsumidor? Sí, claro que sí. En este caso se darían dos supuestos. Un primer supuesto en donde se evidencia un servicio de reparación, entonces el proveedor estará obligado a informar y a requerir una autorización para el empleo de componentes usados y deberá presentar un presupuesto por escrito donde se detalle las piezas que se van a utilizar y el precio de cada una de ellas, así como, bueno, las condiciones del servicio. Esto significa que cuando se entregue el bien deberá entregarse una constancia de reparación y conjuntamente con la constancia deberá entregarse el artículo que ha sido reemplazado por otro. En el caso de que se trate de un bien adquirido, simplemente no un servicio de reparación, sino adquirir una pieza, si es utilizada o si es de segunda mano, entonces el proveedor deberá hacerlo constar de manera notoria. Sí, porque en los negocios de venta de piezas usadas, principalmente de piezas eléctricas, en la estantería hay un letrero que dice: no somos responsables de defectos en piezas usadas compradas en el negocio. Entonces, el que compra una pieza usada renuncia al derecho de reclamación sabiendo que leyó eso ahí. Es importante que tenga conocimiento de que se trata de una pieza usada para que sepa a qué riesgo se enfrenta cuando la adquiere. En ese caso, entonces, obviamente no se trata de una pieza que inmediatamente la compre no va a servir para nada. Significa que su garantía no es la misma que la de una pieza nueva, que se encuentra, ¿verdad?, que no tiene ningún uso. Entonces, es importante ahí que se cumpla con el derecho a la información. Hay un letrerito famoso en la 20, allá en la Marcos Ruiz, que dice: no somos responsables de piezas usadas y menos eléctricas. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenos días. Buena. Su pregunta, por favor. ¿Aló? Está en el aire su pregunta, por favor. Sí. Mi nombre es William Espinal. Yo hice una Roberto. Piense lo que nos va a preguntar. Piénselo un momentito. Pregunte, señor. Sí, yo hice un contrato en Viva para una tarifa fija de internet y teléfono. Hice un acuerdo con ellos para pagar los días 20. Comienzan a cobrarme el día 9 y el 16 me cortan. Entonces, ahora mismo no tengo teléfono. Hasta que no cobre ahora el día 20, estoy sin teléfono el 16. Entonces eso me afecta. Tengo 4 días sin servicio, el 16 al 20. Aparte que el día 9 me están cobrando hasta el 16, hasta el 16 paran el servicio y hasta el 20 que pago no tengo servicio. Porque una pregunta, eso que usted está diciendo consta en el contrato, eso fue lo que usted firmó, lo que aparece escrito al pie del documento. Yo tengo el contrato. Me preguntaban qué fecha yo voy a pagar y yo puse el día 20 cada mes. Y esa fecha dice el contrato. De acuerdo. Muchas gracias. Le vamos a contestar ahora, doctora Mueces. ¿Qué hacer en ese caso? Este señor tiene los elementos suficientes para dirigirse ante el órgano sectorial competente, o sea, ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Allí puede presentar una reclamación e iniciar todo el procedimiento administrativo que se encuentra previsto para estos casos. ¿Hay jurisprudencia en el trabajo de ustedes con casos parecidos a ese? ¿Cuál es la solución? Bueno, el proveedor se encuentra en la obligación de respetar los términos y condiciones convenidos para comportarse como un proveedor que respeta o que tiene prácticas comerciales honestas. Entonces, si está previsto en el contrato, Viva deberá someterse a aquello que ha convenido con el consumidor. De acuerdo, tenemos una próxima llamada. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buenos días, Yolanda Rodríguez de Puerto Plata. Sí, su pregunta. Sí, mi pregunta es si tienen ustedes alguna oficina o dónde dirigirse aquí en Puerto Plata. Gracias por su llamada, señora. ¿Tiene alguna regional, alguna oficina departamental fuera de la capital que sirva para recibir denuncias? Tenemos, la regional más cercana es la de Atomayor. O sea, en el Cibao no tiene, solamente en el este. La de Santiago. La de Santiago. Exacto. Ok. Ya se pueden hacer todos los trámites igual como si fuera en el Distrito Nacional. Sí, claro que sí. Ok, doctor, es muy común la queja de los usuarios de servicios telefónicos de internet que se sienten estafados o no es el servicio que han comprado, la cantidad de gigas para el servicio de la internet y la comunicación. Sí, es común. Lo que pasa es que obviamente, como le he mencionado anteriormente, estos casos deben ser remitidos primero al organismo correspondiente, sectorialmente correspondiente, y luego deberá pasar ante nuestro instituto. Entonces, únicamente Proconsumidor está conociendo aquellos casos que refieren a vicios y defectos de un equipo móvil o de un aparato específico que haya sido ofertado por la compañía prestadora de servicios de telecomunicaciones, porque ellos ofrecen de alguna manera no solamente un servicio, sino un bien.
Entonces, en el caso de que brinden o se trate de la adquisición de un bien, entonces si existen vicios y defectos, nosotros podemos conocerlos. De acuerdo. Vamos a tomar una próxima llamada. Buenos días, su pregunta, ¿de dónde llama? Buenos días. Sí, su orden. Fíjense, yo estoy llamando porque a mi esposo tenía un vehículo con un préstamo Caribe. Sí. Él, en su momento, la guagua fue devuelta después de como de 2 años pagando, y al final no pudimos completar el pago y devolvimos el vehículo. Entonces resulta que después de haber entregado el vehículo, que ellos pagaron, duraron 2 años más con ella, y resulta que ahora la deuda es más grande que el monto original que tomamos el préstamo. Pero ¿quién se quedó con el vehículo? Días, Cuando ustedes lo entregaron por no poder cumplir los pagareces, ¿quién se quedó con el vehículo? el Banco Caribe. ¿Y cuál es la reclamación que le hace el Banco Caribe a ustedes o ustedes al Banco Caribe ahora? Resulta que debemos pagarle un monto más elevado del préstamo original. Pero ustedes no cancelaron el contrato de préstamo cuando entregaron el vehículo, ¿no hay un documento que haga constar eso? No, porque ellos se quedaron con el vehículo para tasarlo y duraron 2 años tasándolo, y obviamente cuando lo tasaron él era menor que lo que valía el vehículo. Bueno, muchas gracias por su llamada. ¿Qué hacer en ese caso, Bien, doctora? en ese caso nosotros la remitiríamos al instituto para que presente una reclamación. ¿Por qué? Porque allí habría que verificar si se trata de un financiamiento o si se trata de un financiamiento que está condicionado o está sometido al régimen de venta condicional de bienes muebles, si ella entregó voluntariamente el bien como una dación en pago, o si por el contrario el bien fue incautado por la financiera o por el banco, mejor dicho. Sí. Entonces, hay una serie de particularidades que habría que observar en ese caso, que sería conveniente que ella presente su reclamación para que podamos darle una información acabada. No, gracias, doctora. Una próxima llamada. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Mira, Puerto Plata. Sí. La pregunta que yo hice ahorita no fue de pieza usada, sino de pieza nueva. Tú hombre puesto a comprar una pieza nueva. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Usted fue a un negocio a comprar una pieza nueva. ¿Y qué pasó? Mira, yo quiero una pieza japonesa. Ellos le traen la pieza japonesa, pero una caja japonesa o una funda japonesa. ¿Y cuál es su...? La pieza, la funda, lo que hay dentro de la caja, lo que hay es la pieza china, que no es japonesa, que están vendiendo, que tiene como etiqueta o caja, que son japonesas, pero dentro de la caja. Ok, ahora sí usted explicó con claridad, ahora sí fue que entendimos. Gracias por su llamada de Puerto Plata. Bien, allí entonces sí se trataría de una publicidad engañosa, y también entonces el proveedor no hizo referencia a que lo que estaba vendiendo en realidad era un bien usado, sí, y que por tanto el precio no correspondía a lo que le estaba vendiendo. Doctora Muese, mucha gente compra electrodoméstico, en especial en algunas tiendas, cada cierto tiempo, entonces no se observa, porque eso queda oculto por la parte posterior que dice reconstruida, y al poco tiempo ese aparato se daña. Cuando lo lleva a reparar, que se da cuenta que compró un aparato usado, entonces la tienda dice que no debieron abrirla antes de hacer la reclamación. ¿Qué hacer en ese caso? Que no debieron abrir el aparato para repararlo, para evaluarlo, porque debieron llevarlo primero a la tienda, pero solamente se dan cuenta que es usada cuando quitan la tapa posterior o una tapa lateral. Bien, en ese caso, si fue vendida como nueva, el proveedor debió suministrar una garantía por escrito en donde se establezca cuáles son las condiciones para que aplique esa garantía. Si primero debe llevarse ante el proveedor, si no puede pasar o llevarse el bien ante otro proveedor a que efectúe algún trabajo de reparación o de diagnóstico para ver qué tiene. Entonces, esto es importante que el proveedor lo informe de entrada. Ahora, si el consumidor se ha encontrado con que el bien adquirido es de segunda mano o es reensamblado o refabricado, entonces allí el consumidor tiene el derecho de reclamar si ha adquirido un producto como nuevo siendo usado. Doctora Muese, muchas gracias. Y en la próxima ocasión vamos a hablar de las quejas de la gente con respecto a la tarjeta de crédito. Mucha gente se siente engañada, parece que no sabemos leer cuándo vence el pago, cuándo estamos ya en periodo de reclamación y cuándo se cae a jurídico. Muchas gracias, doctora. Pase buenos días. Hemos tenido a la doctora Carmen Muese, encargada del Departamento de Reclamaciones del Proconsumidor. Seguimos con Enfoque Matinal.